buena noticia de nuestros 3 versículos del 1 al 12. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba unas túnicas de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamonte y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido. Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentito. Queridos hermanos, la palabra de Dios hoy, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos invita en este tiempo de Adviento a lo que es la conversión. Escuchemos cómo comienza el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, hermanos, cómo es que San Mateo muestra lo que es el arrepentimiento. Estamos en tiempo de Adviento. Adviento es advenimiento. Adviento es
espera. Por eso ustedes se dan cuenta que los adventistas se ponen el nombre de adventistas, que viene de espera también. Que nosotros esperamos la venida del Señor. Somos los que esperamos, no, la Iglesia Católica también espera. Solamente que el ignorante no sabe que en la Iglesia Católica hay un año donde se celebra todo lo que vivió Jesús y todo lo que enseñó Jesús. Este es el tiempo ordinario, el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Semana Santa. O sea, vamos viviendo todos los tiempos. Los adventistas no saben que nosotros vivimos el tiempo de espera. Por eso se llama Adviento, advenimiento. Él viene y nosotros lo esperamos. Todos nosotros en la misa siempre recordamos que Jesús va a venir. Cuando decimos, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos, ven, ven Señor Jesús. También luego el sacerdote dice, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros esperamos la venida gloriosa. Pero los adventistas son ignorantes, no conocen que en la iglesia se vive eso. Entonces dice, es que en la iglesia los católicos no esperan eso, entonces nosotros somos adventistas los que esperamos. Nosotros lo esperamos. Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Nosotros estamos en la espera del Señor Jesús. No solamente en el tiempo de Adviento, en cada Eucaristía nosotros esperamos la venida del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo lo esperamos? San Juan dice, ¿por qué tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué tenemos que convertirnos? San Juan dice, porque el reino, ¿cómo es? ¿El reino de Dios? Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, de ahí viene el Adviento. El reino de Dios ya está cerca. Nosotros lo esperamos, Adviento. El reino de Dios está cerca. Ahora, si yo sé que el reino de Dios está cerca, o más todavía, si yo estoy convencido que el reino de Dios está cerca, ¿qué tengo que hacer? Arrepentido. Conviértanse. Ahora, ese conviértese, ese arrepentido, ¿quién lo dijo? Juan. ¿Dónde lo dijo? En el desierto. Repítelo de nuevo, Luis. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. ¿Captan? Predicaba en el desierto. Y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siga. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Ya. Voz del que clama en el desierto. ¿Y qué es el desierto? Aquel que no ha preparado el camino del Señor. Entonces, ¿qué es convertirse? Pues aquel que está en el desierto, o sea, aquel que no ha buscado de Dios, aquel que no ha preparado el camino del Señor, que comience a prepararlo. Si no ha comenzado a prepararlo, está en el desierto. Preparen el camino del Señor. Segundo, enderecen sus sendas. Ya. Miremos cómo el San Mateo lo dibuja tan bonito. El reino de Dios ya está cerca. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme, convertirme. ¿Y qué es convertirme? Que la vida de desierto se refiere al desierto espiritual. ¿Y qué es el desierto? ¿Qué vive en el desierto?
Primero, hay sequedad, hay soledad, no hay gente, no hay. Y lo que hay por allá sería puros animales que lo pueden matar. O usted se puede morir en el desierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si estoy en el desierto de mi vida, o sea, que en mi alma hay sequedad, en mi alma no hay ganas de vivir, en mi alma no hay ilusión. El desierto es donde nada nace, nada bueno nace. Sobre todo ahí nace una maleza, no me acuerdo cómo, cardo y espino, ¿no? Cardos y espinos. Lo que nace en el desierto es cardo y espino, pura cosa mala. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Juan comenzó a predicar en el desierto. Juan comenzó a predicar en el desierto significa que usted y yo no podemos tener excusa y decir, Padre, que mi vida es un desierto. Lo que hay en mi vida es puro cardo y espina. Lo que hay es una lista de pecados. Mi pasado ha sido un pasado muy malo. Aquí no nace nada bueno. Aquí todo está perdido. Por eso la Biblia dice que Juan comenzó a predicar en el desierto donde todo está perdido, donde no hay vida, donde no hay señales de vida, donde hay sequedad, donde todo tiende a que no se puede hacer nada. Vaya a sembrar mata en el desierto. Vaya, siembre algo en el desierto a ver si nace. No, allá es perdido. Allá, incluso la persona que va al desierto y no va preparado, se muere. Todo es muerte. Entonces dice la Biblia que el ser humano, a causa del pecado, a causa de la ausencia de Dios, de la soledad sin Dios, a causa de lo que es el enemigo que mata el alma, la persona está en un desierto. Y es cuando la persona dice a que Dios me perdona mis pecados. Yo he sido tan malo que ni Dios me perdona. Yo ya no tengo remedio. Yo soy así. Yo ya no puedo cambiar. Yo no tuve la oportunidad de tener unos padres que me enseñaran la vida espiritual, que me enseñaran a orar, que me enseñaran a leer la Biblia. Yo no tuve unos padres que me enseñaran la catequesis. Yo ni siquiera fui a catequesis. Yo ni fui bautizado. Yo en la vida, pues, mi vida es un desierto, una sequedad. Mi vida es una porquería. No vale la pena vivir. Yo no soy nada. Yo no puedo ni siquiera cambiar. Todo está perdido. Y entonces sale San Mateo hoy diciendo que no todo está perdido, que es precisamente allí a donde Dios llega, a través de sus ministros, en este caso Juan. Llega Dios al desierto, lo imposible se hace realidad. Dios manda a Juan a predicar en el desierto, a predicar, o sea, que lo único que puede cambiar el desierto en algo bueno es la predicación de la palabra de Dios. Que si tu vida es un desierto y mi vida es un desierto y lo que hay es miseria y pecado y muerte, eso tiene remedio. Pero la única solución es que yo deje que la palabra de Dios, esa que predicaba Juan en el desierto, llegue a mi vida, a mi corazón. Que esa palabra de Dios vaya haciendo transformar mi vida, vaya produciendo en mí una conversión, pero también un deseo de dos cosas. La primera era el arrepentimiento, sí. La primera es el arrepentimiento que surge. Preparar. Entonces la palabra de Dios, cuando me llega la palabra de Dios, viene el arrepentimiento y me lleva a ese arrepentimiento a qué decir, caramba, aquí no había posibilidad para la vida, no había cama para la vida, no había casa para la vida, no había opción para la vida, pero acabo de oír la palabra de Dios y ahora sí voy a preparar
lo que hace falta en el desierto. Preparar para que el Señor habite. Preparar el camino para que sea el Señor que ande por esos senderos, para que sea el Señor que habite. Preparar el camino para que sea el Señor que habite en mi vida. Es ahí cuando una persona que nunca ora, que nunca lee la palabra de Dios, que ha pecado y está acostumbrado en el pecado y que nadie le predicó la palabra de Dios, al comenzar a escucharla, nace una conversión y nace ya allí la curiosidad. ¿Y por qué yo no voy a misa? Voy a ir a misa, voy a preparar el camino del Señor. Voy a orar en la mañana, voy a preparar el camino del Señor. Voy a orar en la noche, voy a preparar el camino del Señor. Voy a un retiro de Emaús. Yo me encanta y felicito al Padre que ha llevado a algunas personas de aquí al retiro de Emaús. Voy a preparar el camino del Señor. Voy a hacer algo para preparar el camino del Señor. O sea, ¿qué significa preparar el camino del Señor? Voy a hacer cosas que me lleven a crecer en la vida espiritual. Pero mi vida es un desierto, ya lo sé. Pero desde el desierto, Dios puede hacer que se prepare en el desierto el camino del Señor. ¿Cuándo? Cuando se escucha la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando al escuchar la palabra de Dios surge en nosotros una conversión. Y la conversión es, antes no escuchaba, ahora escucho. Antes no oraba, eso es conversión, ahora oro. Antes no leía la palabra, ahora la leo. Estoy preparando el camino del Señor. Antes no me importaba un retiro, ahora me importa un retiro. Estoy preparando el camino del Señor. Y la segunda es, Preparen el camino del Señor. esa es la primera. Enderecen sus sendas. Cuando yo leo la palabra de Dios y oro, entonces veo con claridad cuál es el mugre que hay en la casa. Entonces veo en la palabra de Dios qué es lo que estoy haciendo de malo. ¿Y por qué a la luz de la palabra de Dios? Porque si no lo veo a la luz de la palabra de Dios, todo lo que yo hago es bueno. Y yo mismo me justifico y digo, esto es bueno porque para mí esto no es malo. Pero cuando leo la palabra de Dios, entonces me doy cuenta que no todo lo que yo hago es bueno. Y como no todo lo que yo hago es bueno, entonces hay cosas torcidas. Entonces dice la Biblia, si espera la venida del Señor, el reino de Dios está cerca. Si te has convertido, entonces ahora enderece sus sendas, ponga las cosas rectas, que en castellano significa que todos ustedes y yo debemos enderezarnos, que de una u otra manera andamos torcidos, que de una u otra manera el desierto ha llegado a nuestra vida, que de una u otra manera no hemos preparado el camino del Señor, nos ha llevado la pereza y no hemos preparado el camino del Señor. Pero eso tiene remedio. Lo importante es comenzar ahora. No sé si ustedes pueden ver que el llamado que hace San Juan Bautista es preparar el camino del Señor. O sea, ya. Es enderezar las sendas ya. Es convertirse ya. ¿Quién? ¿Quién se tiene que convertir? Otra vez, Luis. Les decía, arrepiéntanse. ¿Qué decía Juan? Arrepiéntanse. ¿Plural o singular? Analícenlo otra vez. Léalo, Luis. Les decía Juan el Bautista, arrepiéntanse. Les, plural. Arrepiéntanse. Plural. Porque no puede decir, eso es bueno para Petronilo. Lástima que no vino Petronilo. Lástima que no vino doña Petra. Uy, eso sí le cae, pero como anillo al dedo a doña Petra. No, eso no es con doña Petra. No es con Petronilo, es contigo, es conmigo, personalmente, y nadie puede sacar excusa. Por eso igual les decía, plural, a todos, arrepiéntense, todos. El Papa, los obispos, los curas,
los laicos, los esposos, papá, mamá, hijo, nietos, todos. Nadie puede decir, yo no, porque ahorita vamos a ver el grupo de los que dicen, no es conmigo. Eso le cae bien a Julano, que tiene que arrepentirse. Y ese grupo San Juan lo va a llamar fariseo, o Mateo, lo va a llamar fariseos, que es el segundo grupo. El primer grupo es lo que Juan le predicaba en el desierto a aquellos que ya no tenían remedio, pero que vino la palabra de Dios a través de Juan en ese desierto y les llamaba al arrepentimiento y les llamaba a preparar el camino del Señor y les llamaba a enderezar los senderos. Ese es el primer grupo. Pero el segundo grupo es aquellos fariseos que dicen, yo no tengo pecado. Yo no tengo nada que cambiar. El que tiene que cambiar es mi mamá. El que tiene que cambiar es mi papá. El que tiene que cambiar es mi hermano, mi tío, mi abuela. Pero yo no. Y ahí es donde entonces San Juan le suelta las patas y le dice, raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo venidero? Den muestra de arrepentimiento, porque les aseguro que hasta de las piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. Porque los fariseos decían, yo estoy salvo porque yo soy hijo de Abraham. Que podría ser como cualquiera de ustedes y yo que decimos, yo soy católico, yo soy creyente, yo ya estoy salvo. Yo voy a misa los domingos, yo ya estoy salvo. No, ya vamos un momentico. Eso es importante. Pero debe haber dos cosas, o tres. Arrepentimiento. La otra, preparar el camino del Señor. La otra, enderezar los senderos. Pero los fariseos no tienen arrepentimiento, ¿por qué? Ahorita lo vamos a ver, porque no tienen conciencia de pecado. Yo no tengo pecado, el que tiene pecado es el otro. No hay preparación del camino del Señor, no hay sinceridad y luego no hay enderezar el camino, porque si no tiene pecado, ¿qué va a enderezar? Escuchen cómo le dice entonces San Juan a los fariseos. Siga. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él. Muy bien, Lupita. Cuando Juan comenzó a predicar en el desierto, donde todo estaba perdido, donde nadie se animaría a predicar, donde no hay esperanza de que algo bueno salga, de que comience a surgir vida. La Biblia dice que ahí en el desierto comenzó a surgir algo bueno por la predicación de Juan. Venían y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Se dan cuenta que sí hubo un arrepentimiento? ¿Cuál es la muestra del arrepentimiento según San Mateo? La confesión de los pecados. Porque la persona que se arrepiente lleva a la conversión, enderece su senda, entonces esa persona, al descubrir que es un pecador, no le queda otra solución que confesar el pecado. Y confesar el pecado, decía un santo, es como decir, ¿cuál es mi enfermedad? ¿Qué es lo que yo siento de malo en mi vida? Para que el doctor me dé la medicina que yo necesito. Para que el doctor me diga, pues bueno, si esta es su enfermedad, aquí está la medicina. Entonces, la persona
que siente el llamado de Dios, la palabra de Dios, y si hay una conversión, esa persona va y confiesa su pecado. De ahí es cuando la Santa Madre Iglesia Católica te dice a ti, estamos en el tiempo de Adviento, es tiempo de preparar el camino del Señor, de enderezar su pisada, es tiempo. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces no es invento de la Iglesia Católica la confesión de los pecados, que por cierto los protestantes critican. Y dice, eso no está en la Biblia, que uno tenga que ir a confesar los pecados con otro hombre, que no está en la Biblia. ¿Qué Biblia estamos leyendo, Luis? La Reina Valera. Aunque le quitaron. Aunque le quitaron sabiduría. A los protestantes les duele mucho, pero es la verdad. Le quitaron sabiduría y al quitarle sabiduría se quedaron sin sabiduría. Y por eso andan diciendo tonterías. Pero que me diga un protestante que la Biblia no dice que cuando una persona está arrepentida, que cuando una persona quiere enderezar la senda, tiene que ir a confesarse los pecados con un hombre. ¿Quién era Juan? Un hombre. Y iban la gente a confesar los pecados. Que me tape la boca cualquier protestante. Pueden decir lo que quieran, me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. Y lo peor es que hay católicos que no se dan cuenta que el diablo trabaja en los protestantes para que la persona no se confiese, para que la persona no se arrepienta, para que la persona no cambie de vida, para que la persona no prepare el camino del Señor y para que la persona al final no espere con el alma limpia la venida del reino de Dios que ya está cerca. ¿Qué es el tiempo de Adviento? Entonces, ¿para quién trabajan los protestantes? Para Satanás. Y ustedes piensan que los protestantes trabajan para Dios. Lo más sagrado, el perdón de los pecados para que tu alma quede limpia y pueda entrar al cielo. Lo más sagrado, la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo para que comes ese pan viva para siempre. Los protestantes lo quitan y lo tiran a la basura. ¿Es obra de Dios? No, es obra de Satanás. Y alguien lo tiene que decir. Y lo digo con propiedad, mostrándose en la Biblia. Por eso los protestantes me odian y no me quieren. Y dicen que yo peleo con ellos. No peleo, les digo las verdades así. Pácata. Con la Reina Valera, para el jaque mate. No puede haber conversión. No puede haber un preparar el camino del Señor. No puede haber enderezar, ¿sí? Enderezar los pasos, los senderos, si no hay confesión de los pecados. Porque venían todos los de Jerusalén, otra vez Luis, los de Jerusalén que venían todos. Y salían a él, Jerusalén. A él, no a Dios, como dicen los protestantes, directamente con Dios o en la pata de un palo. A él, a Juan Bautista. Y salían a él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia. O sea, los que habían escuchado la predicación de Juan. O sea, los que se habían convertido, los que querían preparar el camino del Señor, los que habían enderezado su pisada. ¿Y qué hacían? Y eran bautizados por él, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué es lo que no entienden? Es que en la Biblia, dijo el pastor, que en la Biblia nos dice que la gente confesaba sus pecados con un hombre pecador. Es que la Biblia dice, maldito el hombre que se confiese con otro hombre. ¿Por qué miente? No diga mentira. La Biblia no dice eso. Lo dicen los protestantes porque los prepararon para protestar. Pero la Biblia no dice eso. Es que Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que se confiesa con otro hombre. No diga mentiras. Ahí dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, aparta su corazón, pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Eso es otra cosa.